Muy buenos días, buenas tardes, perdón, jóvenes. Se les estoy mandando la parte de lo que es el tema de la cultura azteca, se los había enviado la cultura maya. Empezamos. Mencionamos que la cultura es una ciencia que se encarga de estudiar las costumbres y tradiciones de cada pueblo. Es así que empezamos la cultura azteca. La cultura azteca se ha desarrollado en los años 1300 a 1500 después de Cristo. La ubicación de la cultura azteca fue realizada en la parte de lo que es el Central México. Esta cultura tuvo en sí una corta duración, podemos mencionar. Su organización social fue el Capullis, por ejemplo, ¿no? La ciudad construida fue el Tecnotitán. Su ciudad fue organizada en estado, ¿no? Pero también mencionamos que la cultura azteca en los tiempos antiguos empezaron a construir, por ejemplo, estos tipos de murallas, ¿no? Que ustedes pueden ver. Eh, por ejemplo, es el significado de su arquitectura, es el diseño de lo que es esta escultura, es el diseño del trabajo del obrero, por ejemplo, dentro de lo que es la cultura azteca. Mencionamos también que la cultura azteca tiene, por ejemplo, los diferentes diseños, ¿no? Está, por ejemplo, la víbora, están los diseños, por ejemplo, como el culto a los dioses, por ejemplo, ¿no? Decimos que los dioses fueron conocidos en los tiempos antiguos como la cultura más notable, ¿no? En la parte de lo que son las imágenes, aquí vemos, por ejemplo, la cultura azteca trabajando en la parte de lo que es la tierra, ¿no? Su base fundamental de ellos era la agricultura, ¿no? Su economía era el comercio, se dedicaban a lo que es el sembradío de maíz, se dedicaban al sembradío de lo que es el trigo, ¿no? El frijol, ¿no? Su base económica fue eso. Pero también la economía fue también a la parte de lo que es la burguesía, la parte de lo que es el comercio, ¿no? Los señores sacerdotes empezaban a comercializar los bienes. Aquí vemos, por ejemplo, la vestimenta de la cultura azteca, donde, por ejemplo, están con diferentes diseños, ¿no? Esto, por ejemplo, son los diferentes vestimentas que ustedes pueden ver en la parte de lo que es la cultura azteca. La cultura azteca, pues, como les iba diciendo, tiene origen en la parte de lo que es el norte de México, en Mesoamérica. Los aztecas fueron un pueblo muy poderoso que dominó durante los siglos, ¿no? En la parte de la época precolombina. En lo que es la parte de la organización social, alrededor de las pirámides, por ejemplo, vivían los nobles, ¿no? Y muy lejos de ellos estaban viviendo los plebeyos, los que trabajaban la parte de lo que es la tierra, pero también los esclavos fueron servidos para hacer sacrificios humanos, ¿no? Su organización social fue un vínculo de parentesco, ¿no? Que formaba la parte de lo que es el parentesco, ¿no? La sangre. Como podemos decir, su organización social estaba gobernada por los nobles, que eran sacerdotes o jefes militares gobernantes. Los comerciantes, pues, que el oficio que heredaban, ¿no? El padre o hijo, ¿no? Del padre a hijo, por ejemplo, ¿no? En la parte de lo que es la organización política, se dice que la cultura azteca fue organizada en ciudades o estados. Esta ciudad fue conocida como la ciudad de Tenochtitlán, que fue construida en la isla y medio lago del Texcoco, ¿no? Y también se crearon, por ejemplo, en la parte de la organización política, también se empezaron a crear la parte de lo que es la espación, ¿no? Los aztecas realizaron, por ejemplo, también la parte de lo que es el consejo de asesores, que les ayudaban a gobernar la parte de lo que es las ciudades conquistadas
tenían gobernadores elegidos por un rey, ¿no? La expansión de las aztecas se ha realizado durante la parte de lo que es eh, eh, mucho, mucho, ¿no? Expandir su dominio en la parte de lo que es Guatemala. Seguimos explicando. La religión que tuvo la cultura azteca fue, eh, decimos que en esta cultura la religión era politeísta, que significa la oración a varios dioses, que al igual que en Grecia y Roma, por ejemplo, tenían varios dioses, ¿no? Por ejemplo, el dios de la sabiduría, el dios del agua, el dios del viento, el dios del agua, ¿no? Entonces, todo aquello. Si ustedes ven, por ejemplo, en la parte de lo que es Grecia y Roma, eh, la película Apocalipsis de la Odisea, que es basado, ¿no?, en la parte de lo que es la mitología griega. Lo mismo que en la parte de la cultura azteca también, junto a la parte de los dioses, empezaban a rendir culto a Quetzalcóatl, que eran creadores, ¿no?, de la humanidad. Los aztecas cultivaban la parte de lo que es la realidad, ¿no? Mientras de las pirámides construían cerca a la parte de lo que es Dios, ¿no? Y pensaban que estando cerca, ¿no?, iban a tener más contacto con Dios. Pero también decimos que la economía se ha fundado principalmente en tres grandes actividades. Como ahí, por ejemplo, se puede ver la fotografía de la agricultura, se puede ver, por ejemplo, el comercio, se puede ver los impuestos, ¿no? Aquí los bienes se intercambian por medio de lo que es el trueque, ¿no?, que es el intercambio de comercio. También el sistema de cobro de impuestos se extendía por cuando los aztecos lograban cometer a alguna comunidad obligándoles a pagar tributos, ¿no? No nos olvidemos que la clase del campesinado, la gente plebeya, empezaba a pagar la parte de lo que son los tributos, ¿no? La población azteca era pues numerosa en ese tiempo, ¿no?, y se superaba el 1,5 millones de personas. Cuando hablamos de la caída del imperio azteca, finalmente pues este imperio empieza a tener un fin en el siglo XVI, cuando termina la parte de lo que es la Edad Media, no, el comienzo de la Edad Moderna, porque decimos que la Edad Media empieza del siglo V al siglo XV y la Edad Moderna empieza en el siglo XVI. Pues en esa época ya los españoles habían llegado a conquistar, ¿no?, la parte de lo que es la civilización. El último emperador que estuvo dentro del imperio azteca fue Moctezuma, que se encontró pues frente a un enemigo de 500 hombres, ¿no?, pero tenían las armaduras de hierro, rifles, caballos, que causaron miedo, ¿no?, extremo a los nativos. En el año 1521, en solo 2 años del general de la conquista, Hernán Cortés destruyó el cementerio, el centenario, en la parte de lo que es el imperio azteca, ¿no? Con esto, jóvenes, quiero mencionarles que la caída, o sea, que todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿no? Entonces, cuando decimos que tiene todo un comienzo y tiene un fin, ¿no?, necesitamos que esta cultura empieza, ¿no?, como toda cultura, tiene su economía, su base económica, pero también empieza a desaparecer cuando ya viene la conquista de los españoles, ¿no? Hernán Cortés, pues en el año 1521 empieza, digamos, una coalición, ¿no?, con los pueblos, se hace una coalición con los pueblos indígenas y conquistó la ciudad, ¿no?, de Tenochtitlán, poniendo el fin al poderoso azteca, ¿no? No nos olvidemos que llega Hernán Cortés y empieza al mando, ¿no?, reducido de grupos de españoles, y hace una coalición con los grupos indígenas y conquista la ciudad de Tenochtitlán, ¿no?, y finalizando con la parte de lo que es el imperio azteca, ¿no? La última expedición que hizo Hernán Cortés fue cuando fue herido en el Francisco de Ulloa a causa
Escaramuza, por ejemplo, que sostuvo que los nativos nunca más se supo de Francisco Ulloa, los compañeros de la parte de lo que es la navegación. Hernán Cortés siempre prefirió un régimen político, ¿no? al de liderazgo frente al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que solamente le interesaba los indígenas y los esclavos. Hernán Cortés había tenido la conquista de México, Honduras, ¿ya? Y también la conquista de México Tenochtitlán en el 13 de agosto del año 1521 en la ciudad de México, ¿no? Los conquistadores españoles, después de años encadenados, por ejemplo, en la parte de lo que es el político, participaron junto a la parte de lo que son los españoles. Muchas gracias.